Value Investing FM, episodio 210. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y en esta ocasión tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas, pero como suele ser habitual, primero, el warning. Sí, tenemos warning, que es que volvemos con una nueva edición del curso de preparación del CFA nivel 1 con Jorge Robles, y también haremos una sesión relacionada con esto en directo, Jorge y yo, para responder a cualquier duda que pueda surgir, tanto de CFA como del curso de modelización profesional, y la haremos el lunes. Normalmente hacemos domingos, pero esta vez va a ser lunes 28 de febrero a las 7 de la tarde, hora peninsular española. Así que si estáis interesados, sobre todo esto es para gente que quiere trabajar profesionalmente en el sector financiero, o si no, bueno, el de modelización también para gente que ya ha hecho transformaciones y quiere tener o ir un paso más allá en su proceso de análisis, pues haremos esta sesión de preguntas y respuestas. Dicho esto, Adrián, ¿quién viene hoy? Que además también ha estado metido en el CFA. Tenemos con nosotros a Javier Rivas Meneu, licenciado en Economía por la Universidad de Valencia. Trabajó como analista de renta variable en Buy and Hold. Es ya el nivel 2 de CFA. Ya nos dirá luego cuándo va por el 3. Y también ha trabajado como voluntario en la Community Action Southwest del Reino Unido y fue nombrado socio de honor del Club Frontenis Palencia tras ganar 3 campeonatos de España. Increíble eso. Bienvenido a Value Investing FM, Javier. Muchas gracias, Adrián y Paco. Encantado de estar aquí con vosotros y eso, con ganas de contaros todo. Bueno, Javier, pues antes de empezar a contarnos todo lo que estáis haciendo en Badevalor, nos gustaría ir al principio, a tu historia personal y tu relación con las finanzas. Nos gustaría saber por qué empezaste a invertir, qué te atrajo del mundo de la inversión y de la bolsa. Pues fue hace muchos años, hace 15 años más o menos. Fui a Inglaterra, fui al sur de Inglaterra a un curso de inglés y principalmente pues a partir de ahí intenté aprender lo máximo posible de inglés en general, ¿no? Pues empecé a leer libros, a ver series, pues de todas las formas posibles, a conocer un montón de gente de fuera. Y por intentar leer mucho más, por casualidad, y con un libro de introducción a la bolsa, me llamó mucho la atención. Un libro me llevó a otro. Al final es muy parecido, ¿no? A lo que seguro que vosotros os pasó también. Pues empezáis a leer un libro, os llama mucho la atención y coges otro y otro y otro, intentas aprender lo máximo posible. Y fue un poco así, pues seguí leyendo. Tenía muy claro que quería empezar a trabajar en una gestora de fondos o en una entidad similar y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una gestora y seguí formándome. Ese fue un poco el inicio. Más que nada curiosidad y ganas de aprender y poco más que añadir. ¿Y qué libros fueron? ¿Te acuerdas? El primero que cogí fue uno en inglés que se llama The Neatest Little Guide to Stock Market Investing o algo similar. Es un libro pequeñito, pero hablaba en general sobre la inversión a largo plazo, diferentes formas de invertir, y de todo lo que leí, lo que más me llamó la atención fue la inversión en valor a largo plazo, la forma de invertir de Warren Buffett. Ese libro me llevó a
intentar ver otros libros más sobre Warren Buffett, me leí El inversor inteligente, Security Analysis, que me pareció mucho más denso. El inversor inteligente, la verdad es que a mí sí que me gustó mucho, pero luego, por ejemplo, Security Analysis se me hizo bastante largo y denso. Pero bueno, luego seguí leyendo otros libros y ahí ya pues a los meses tenía muy claro que quería dedicarme a ello y que me parecía un mundo apasionante. Y luego ya también por mi cuenta, pues en general una vez empiezas a leer, no sabes realmente cómo se valoran las empresas, cómo encuentran... Y me acuerdo incluso de escribir, por ejemplo, ese libro que he mencionado del primero que leí, escribí al autor del libro y me contestó, le escribí preguntando cómo se valora, o sea, cómo se hace un descuento de flujos, por ejemplo, ¿no? Y me contestó muy amablemente, a partir de ahí pues seguí leyendo y poquito a poco pues vas aprendiendo. Pero bueno, esos fueron los inicios y a partir de ahí pues intentar leer sobre empresas, pues ya investigar, que al final es la forma también, a quien le interese mucho y quien quiera aprender, la mejor forma es ir analizando empresas una a una, sobre todo para quien quiera dedicarse más a la parte profesional, ¿no? Cómo más se aprende sobre la inversión es directamente pues analizando, leyendo memorias, escuchando los resultados, siguiendo evoluciones, teniendo muchos fallos que nos ha pasado a todos. Afortunadamente me equivoqué bastante en los primeros años, entonces eso también me hizo aprender. Y bueno, un poco así, pero vamos, siempre desde hace muchos años tenía muy claro que quería dedicarme totalmente a esto. Qué bonito, qué bonito. Qué bonitas historias, siempre escuchamos aquí. ¿Y cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor? Pues muchas veces leo de mucha gente que comenta que es muy bueno, o sea, tener poca diversificación, invertir en tus 2, 3, 4 mejores ideas. Con el paso del tiempo yo me he dado cuenta de que pienso que no es tan buena idea, porque al final el mundo es cambiante y siempre pasan cosas que no te esperas, ¿no? Me pasó, por ejemplo, pues hace ya muchos años a lo mejor de tener una idea, pensar, wow, voy a meter el 30% o el 40% de mi dinero en esta idea porque no puede salir más, nada mal, tiene una cuota del mercado altísima, van a crecer y crecer y crecer y de repente pues viene una pandemia global, ¿no? Que te cambia totalmente todo lo que te imaginabas o pues ahora es la pandemia, pero pueden pasar 10 años y que sea algo que nadie se espera, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es muy importante tener cierta diversificación, ya sea en empresas, o sea, en acciones o incluso en fondos también, porque por muy buenos que sean los gestores, pues muchas veces se especializan en sectores específicos que pueden estar muy desfavorecidos por el mercado, ¿no? Entonces, creo que con el paso del tiempo también me he ido dando cuenta de que es bueno en general diversificar, no un exceso de diversificación, por supuesto, porque para eso te compras un fondo pasivo a bajo coste, pero sí tener cierta diversificación de cosas muy buenas y que piensas que lo hagan bien. Ese sería un poco el mayor aprendizaje, probablemente, ¿no? Que es algo que me viene muy bien ahora. Por supuesto, pues además de todo el conocimiento técnico, ¿no? En la gestora en la que estuve, pues estuve 5 años. Bueno, mi trabajo era analizar empresas una tras otra de diferentes países, diferentes sectores. Era precisamente lo que quería aprender, o sea, lo que quería hacer. Tras toda esa fase de formación, pienso que la mejor forma es sentarte, leer, tener un apoyo que te explique ciertas cosas que al principio cuestan entender. En mi caso, por ejemplo, pues los gestores con los que pude trabajar recibí un trato fantástico y me parecen gente muy, muy, muy profesional y me apoyaron mucho, se lo agradezco. Y me vino muy bien también ese proceso de formación y sobre todo pues ir conociendo la parte técnica y luego aprender mucho de los demás también. Vas viendo cosas que hacen muy bien otros, errores que hacen otros e intentas evitarlos. Es un continuo aprendizaje, como sabéis. ¿Y cuál dirías o cómo definirías tu estilo de inversión? Y también nos gustaría saber cómo ha evolucionado con el tiempo. Sí que es verdad que ha ido evolucionando. Al principio, cuando empecé a analizar empresas, sí que me fijaba mucho en el múltiplo, pues intentar comprar empresas a múltiplos bastante bajos en general,
Con el paso del tiempo fui dándome cuenta de la importancia de la calidad, pues lo que se comenta en general, ¿no? No os estoy contando nada diferente a lo que muchos gestores que pasan por aquí, pero bueno, sí que te vas dando cuenta de la importancia de cuánto invierte una compañía y cuánto puede sacar sobre esas inversiones, ¿no? El retorno sobre el capital empleado, de las estructuras de los mercados, todo ese tipo de cosas, la parte cualitativa, que es más si, por ejemplo, pues si no vale con que el múltiplo sea bajo, o sea, puede haber trampas de valor, ¿no? Lo importante, con el paso del tiempo me he ido dando cuenta también de que es muy importante no mirar a 1 o 2 años, sobre todo en negocios muy buenos, pues ir mirando a 5 a 10 años. Eso es algo que aprendí incluso más hace ya cuando estaba en Valor, porque de seguir a gestores muy buenos, muy de cerca, incluso analizar sus primeras posiciones. Claro, al principio yo veía algunas empresas a múltiplos muy altos. Cuando digo muy altos, no digo 20 veces ventas o 25, ¿no? Pero más de 60 veces ventas o 70 veces ventas. Y si entiendes muy bien el negocio y sabes, por ejemplo, pues si una empresa invierte 100 y sobre esos 100 saca un beneficio operativo de 35, entiendes muy bien el mercado y sabes que puede seguir invirtiendo y sacando 35 cada vez que invierte 100, pues es una excelente oportunidad, aunque esté a per 70, porque si el mercado es muy grande y crece a esa tasa compuesta, ¿no? Pues pasarán 7 años y ganará 6 veces más. Y eso no se ve simplemente viendo per 3 o per 5 o per 10. Con el paso del tiempo me he ido fijando más en la calidad. No es que solo me gusten empresas de calidad, me gustan todas las partes del mercado. Siempre que recibas más de lo que pagas. Me parece una inversión buenísima una empresa que está per 5 y que piensas que va a ganar al menos lo mismo a largo plazo. Me gusta mucho una empresa que pagas 15 veces y que es mucho mejor que la media y que va a seguir creciendo orgánicamente mucho. Y me gusta una que está per 60 y que crece de forma exponencial, que a lo mejor hace 7 u 8 años no lo veía. Y creo que ese ha sido un aprendizaje también muy importante, de aprender también de otros gestores muy buenos y de sus metodologías. Y cuéntanos, ¿cómo surge la idea de crear Va de Valor y cuál era su objetivo inicial? Al principio simplemente queríamos compartir información sobre gestores que están logrando buenos resultados a largo plazo en el mercado de renta variable, que es en el que nos hemos especializado totalmente. Veíamos cómo es muy complicado ver qué profesionales han logrado los mejores resultados a largo plazo. Veíamos que las principales agencias de calificación, en general, pues muchas veces incluso profesionales que lo han hecho fenomenal durante más de 15 o 20 años no tenían calificación cuando empezaban a trabajar en nuevas entidades, ¿no? Por las entidades de referencia del sector. Y pensábamos que un sistema de calificación muy sencillo, con el foco en el gestor y en el largo plazo, podía tener mucho sentido en el sector. Decidimos contactar con todas las gestoras, con el foco al principio en España y en Inglaterra, ya que mi socio es de Inglaterra. Dimos nuestro sello, otorgamos el sello Va de Valor a gestores que han superado las rentabilidades a largo plazo, con un criterio muy sencillo. Si el gestor lo ha superado durante más de 10 años es AAA, más de 5 años AA y más de 3 años A. Y las calificaciones fueron muy bien recibidas. Sacamos datos de todos los gestores de renta variable de Europa, lanzamos el buscador de gestores y ahora, en breve, en poquitos meses, en nuestra web se verá también información sobre gestores de toda Europa. Así es un poco como empezamos, viendo que es algo que no pensábamos que hacía falta. Nunca tenía en mente emprender o empezar por mi cuenta, pero bueno, tuvimos la idea de crear este sistema de calificaciones y una vez ya empezamos, pues vimos que tenía mucho sentido y que hay muy buena aceptación, y ahí, a partir de ahí hemos ido desarrollando los diferentes segmentos y creciendo Va de Valor, con la visión esa, pues, de crear una marca global, que al final los mercados son totalmente globales. Nuestro foco ahora mismo es 100% en el mercado europeo y en ello estamos. Es que de hecho también te iba a decir un poco cómo ha evolucionado, pero bueno, también ya... La evolución, pero por esa parte, pues al principio simplemente cuando empezamos, por ejemplo, hicimos unas fichas de gestores, pues los 30 y pocos gestores que tienen, de los cientos de fondos que hay, ¿no? De los 30 y pocos gestores que tienen el sello Va de Valor en España, hicimos una ficha en la que se veían esos gestores. Hicimos lo mismo también en Inglaterra, pero claro, el mercado de Inglaterra es muy grande. Hay más de 300 gestores con el sello Va de Valor, entonces decidimos lanzar el buscador. Según
fuimos aprendiendo sobre el mercado, entendiendo bien el mercado, nos dimos cuenta de que podíamos ofrecer servicios también a gestoras, a cotizadas y comenzar el asesoramiento de un fondo de fondos. Por una parte, estamos trabajando con gestoras, les ofrecemos nuestros análisis de compañías europeas, tratamos de aprender lo máximo posible sobre los negocios, tienen acceso a la plataforma y pueden ver toda esa información. También les apoyamos para que tengan más visibilidad. Y por otra parte, pues con las cotizadas también hacemos un trabajo de distribución de información para que en muy poquito tiempo puedan un inversor, ¿no? Pues pueda conocer lo que normalmente le costaría muchísimas semanas. Algunos ejemplos, por ejemplo, podéis ver en YouTube, hemos subido un vídeo de explicación de Atris Health, que es una compañía que nos parece realmente buena. Y bueno, por otra parte, la parte del asesoramiento del fondo de fondos se lanzó hace un mes y pico, el dinero se empezó a invertir hace un mes, el 19 de enero. Lo que hemos hecho ha sido, después de haber hecho todo el análisis de los fondos de renta variable de Europa, nos llamó mucho la atención ver gestores que lo han hecho realmente bien durante muchísimos años, pero que no tienen mucho patrimonio, ¿no? Porque muchas veces trabajan en entidades grandes, sacan resultados espectaculares 15, 20 años, gestionan más de 1.000 millones, van a una entidad independiente y pasan a gestionar 50, 60, 70. Y lo curioso es que con menos patrimonio es más sencillo obtener resultados extraordinarios porque tienes la flexibilidad también de invertir en pequeñas y medianas empresas. Vimos que los fondos de fondos tienen comisiones en general en el mercado muy altas, del 2,5-3%. Pensábamos por nuestra estructura y conocimiento que podíamos hacer algo más eficiente. Hemos lanzado, el fondo que se ha lanzado tiene una comisión de gestión del 0,75 sin comisión de éxito. También tenemos muy en cuenta los costes de cuánto pagamos a cada gestora, ¿no? Para que el TER no se quede muy alto y es del entre un 1,8 y 1,9%. También pues más en línea de lo de los fondos normales activos y mucho más bajo que la mayoría de fondos de fondo. Y además analizamos las primeras posiciones de cada fondo, que es algo que nos parece que que marca totalmente la diferencia. Yo me acuerdo también en la experiencia que tuve como analista, que cuando las empresas de las carteras se están subiendo más, ahí es cuando hay que ser más cauto. Y cuando los gestores ven que es más complicado encontrar lograr buenos resultados, ¿no? Sin embargo, cuando caen mucho los fondos, y lo comento también desde la experiencia interna de haber trabajado como analista, pues igual veía caídas en los fondos del 20-25%, y internamente estamos hiper convencidos de que había muchísimas ganas y que son los momentos de invertir más. Entonces, al analizar las primeras posiciones de los gestores, esas caídas pues las vemos como, sí, obviamente pues siguiendo que las empresas sigan funcionando bien, que todo esté bien, pues más como oportunidades para añadir un poquito más y un enfoque pues muy sencillo a largo plazo. Como comentamos, pues buscamos gestores de fondos que pensamos que deberían gestionar mucho más patrimonio del que gestionan y vemos sus fondos crecer en rentabilidad y en tamaño. Pensamos que estamos en una parte muy, muy atractiva del mercado. Aunque vamos a seguir hablando del fondo de fondos que tenéis en Badevalor, quiero hacerte una pregunta sobre los ratings que tenéis, que es otra de las patas de Badevalor actualmente. Y la pregunta es, ¿qué diferencia los sellos de Badevalor de las estrellas de Morningstar o los ratings de Citywire, que son, digamos, los referentes internacionales a día de hoy? Con respecto a Morningstar tiene en cuenta los resultados de los fondos y tiene en cuenta resultados también a corto plazo, a medio plazo, pesa mucho, ¿no? en las estrellas que otorgan. Nosotros hemos puesto el foco en el gestor y en el largo plazo. Morningstar ha puesto el foco en los fondos y nosotros en las personas. Nosotros, por esa parte, pues pensamos que es muy importante fijarse en los profesionales. Al final son los gestores son quienes hablan con las compañías, quienes tienen los Excel, las cuentas de las compañías, tienen todo ese conocimiento, ¿no? Y pensamos que fijarse en el gestor es realmente importante. Citywire también se fija en el gestor, los criterios son diferentes. Citywire tiene en cuenta los resultados más a corto plazo,
tiene en cuenta mucho la volatilidad, mientras que nosotros simplemente resultados a largo plazo desde inicio, sumamos las rentabilidades en las diferentes gestoras y los comparamos contra el índice de referencia, algo muy sencillo. Esas serían las principales diferencias. Luego tenemos aquí anotado de cómo es el proceso de lanzar un fondo de fondos y cómo elegís los fondos y asignáis los pesos. Ya has ido comentando un poco, no sé si quieres añadir. Sí, por esa parte, bueno, después de haber hecho todo ese trabajo de análisis de las diferentes gestoras del mercado europeo, hicimos un filtrado adicional, le hemos dado prioridad a gestores de fondos de menos de 100 millones, por lo que comentaba de que no es que solo invirtamos en fondos de pequeñas compañías, pero nos gusta que tengan esa flexibilidad. Una vez teníamos ese filtrado de gestores con nuestra calificación, de fondos de menos de 100 millones, decidimos, empezamos a ver las primeras posiciones de los gestores para ver si, pues si pensábamos que tenía sentido, si nos gustaba lo que veíamos, y pues de un listado ya en esa fase final de unos 50-60 fondos nos quedamos con unos 12. Tuvimos reuniones con los gestores de las últimas 10-12 gestoras y al final decidimos empezar con 6, que son pues los que más nos gustaron. Hemos tenido en cuenta pues eso, pues que estemos muy cómodos también con las principales posiciones en las que están invirtiendo. Hemos evitado al principio la parte más de hipercrecimiento del mercado, que nos daba un poquito más de vértigo, y eso ha sido un poco todo. Y también que hemos intentado que sean fondos descorrelacionados, que no hagan todos lo mismo. Por ejemplo, pues si compramos 6 fondos o asesoramos la compra de 6 fondos muy especialistas en el mercado de energía, pues habrá mucha volatilidad, todos subirán a la vez o bajarán a la vez. Por cierto, pienso que es buen momento también para esa parte. Adrián, te vas a forrar. ¡Ole! Y poca gente sabe más que tú, Adrián, sobre Onade. Bueno, y me gusta un montón lo que haces. Tiene un mérito espectacular y vamos, te sigo con muchísimo interés y tengo ganas de ver hasta dónde llegáis. Pues cuando Adrián monte un fondo, ya sabes, a meterlo en el fondo de fondos. Va de valor talento primero, si es por... Bueno, el fondo nuestro de momento es foco en Europa. Más adelante quizá ya veremos si asesoramos otros fondos, pero por supuesto, si cuadra con la filosofía de inversión, Adrián es un gestor a tener en cuenta, seguro, 100%. Así que mantenedme informado de todo. Que por cierto, ¿cuál es, digamos, bueno, estás comentando esto, pero ya sí, te dejo la pregunta aquí. Digamos, lo mínimo de años de experiencia, de track record que exigís dentro del fondo de fondos para elegir. No sé si tenéis un mínimo o cómo gestionáis esta parte. En general, prácticamente todos tienen más de 10 años, incluso de antes de la crisis. La gran mayoría, por ejemplo, Rosemary Banyard, que es una... Y sigo también contestando la pregunta de antes, aprovecho ambas preguntas. Por ejemplo, Rosemary Banyard, ella trabajó en Schroders como directora de inversión, como gestora de un par de fondos, junto con Andy Broad, que es uno de los gestores más conocidos en el Reino Unido. Y además ella asesoraba también un plan de pensiones. Pues ella logró resultados de casi el 14% anual durante más de 15 años. Invirtiendo además en empresas de mucho crecimiento, con mucho foco en las valoraciones. Un fondo que, como comentaba antes, totalmente diferente al de SIA, por ejemplo, que es una gestora que hemos elegido para la parte de energía. Ellos tienen como un 30% en la parte de energía. Pues Rosemary Banyard lleva... pues empezó a gestionar en 1992, 1993. Los gestores que hemos elegido de los países nórdicos llevan más de 20 años también con la gestión. Podéis ver las trayectorias de los gestores. Pues han trabajado como director financiero de una de las entidades más grandes de los países nórdicos, crearon su propia gestora que luego fue comprada y siguen dentro de la gestión. Sí que hemos premiado mucho esa trayectoria de resultados a largo plazo y de mucha experiencia. Por ejemplo, el gestor de Alemania, Stefan Dudazi, antes de trabajar en Allianz, trabajó en unas mejores gestoras de Alemania y desde el 2003, 2004 más o menos, antes de la crisis seguro, ha sacado rentabilidades de doble dígito también a largo plazo. No solo invertimos en gestores que llevan más de 15 o 20 años, porque en ocasiones, por ejemplo,
sí que se ve casos, ¿no? Y se ha visto en España muy, muy claro casos de gestores que tienen una trayectoria académica y profesional brillante y que se puede ver muy bien que lo van a hacer fenomenal, incluso cuando están empezando. Casos en España pues de True Value, Valentum, Luis García de Mafre, muchos otros gestores que hemos incluido en la categoría de Valor Talento, pues mucha gente podía, incluso cuando estaban empezando, ver que lo van a hacer muy bien. Entonces, en general sí preferimos que tengan muchos años de track record, de resultados, pero tenemos flexibilidad. Por ejemplo, pues Gonzalo, que es el director de inversiones ahora de GES Consult, no lleva tantos años como los demás. Sin embargo, nos parece una persona brillante. GES Consult sí que el fondo de renta variable es de los que más track record tienen invirtiendo en en empresas de España y de Portugal. Y en ese caso, pues al haber conocido a Gonzalo, conocer su trayectoria académica, hemos estado hablando con él sobre diferentes posiciones. Un caso curioso, porque el mercado español también, durante los últimos años, han habido muchísimas salidas de capital. Nadie quiere invertir en empresas, bueno, nadie, pues eso, pues cada vez hay menos inversión en empresas españolas, pero él está especializado en empresas muy globales, empresas que tienen la sede en España, pero que tienen los ingresos a nivel global. Y bueno, pues nos parecía un caso interesante y que pensamos que aportará mucho valor en la cartera. Y los demás, un poco lo mismo. En general sí que primamos mucho los resultados a largo plazo, pero a la vez tenemos flexibilidad para si lo vemos muy obvio. Y sabiendo todo lo que has estudiado fondos, Sí. ¿cuál dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Una cosa, yo aquí Sí. quiero puntualizar que me gustaría que dieras un Dream Team histórico, porque pocas personas en España han estudiado tantos fondos como tú, y si dijeras, bueno, voy a hacer mi Dream Team, no con los fondos, digamos, porque claro, tenéis otras consideraciones ahora en Valor, por ejemplo, fondos de pequeña capitalización, fondos obviamente tienen que existir ahora, también Sí. las comisiones, pero a pesar de que puedes responder, digamos, algo general también, pero me gustaría algún Dream Team con Te 3 o 4. sugiero que lo pensemos entre los tres y que lo publiquemos por redes sociales, nuestro Dream Team de gestores. Estoy ahora entrando en la web de Valor, en la tabla de rentabilidades históricas a largo plazo, y aquí, por ejemplo, pues hay buenas ideas de gestores que perfectamente pueden estar en el Dream Team, ¿no? Pues el gestor de momento, habiendo publicado datos de España y del Reino Unido que mayores resultados a largo plazo ha logrado, ¿no? Harry Nimmo, pues cercanos al 15% desde 1997, pues es un gestor que seguro estaría en el Dream Team. Katie Potts de Geral, más centrada en empresas de tecnología del Reino Unido, de Estados Unidos, rentabilidad del 2.200 y pico por cien anual, más del 12%. Es que aquí hay que tenerlo, hay mucha gente a lo mejor que no conoce mucho sobre fondos en general, pero es que si aciertas con un gestor que realmente lo hace bien, y esto es un negocio de personas y el conocimiento es fundamental, claro, el mercado te hace rentabilidades del 5 o 6% de media los últimos 100, 100 y pico años. Es que como des con el gestor del 12, 13, 14, 15, 1.000 euros al 15% durante 15 años son más de 16.000 euros, mientras que al 6% son 3.000 y pico, ¿no? O sea, el dar con este gestor estrella es muy rentable. En cuanto al Dream Team, que vuelvo con este tema, por ejemplo, pues que hay Andy Bro, que trabajó con Rosemary Banyard muchísimos años, como he mencionado, Rosemary Banyard también podría estar ahí. Francisco García Paramés, que pese a que los últimos, ahora está recuperando, los resultados están yendo mejor, nosotros sí que la admiramos mucho por todo lo que ha conseguido en general y lo que supone para el sector. Y pensamos además que vienen años buenos para ellos, para Z Valor, para Oros, y nos alegramos mucho de que les estén yendo ahora otra vez bien las cosas. Otros gestores españoles, aquí por ejemplo, como comentaba antes, ¿no? Pues estuve trabajando como analista en la gestora, pues me gusta seguir mucho cómo piensa Julián, me parece una persona súper metódica, hace los deberes como nadie, o sea, lo tiene todo muy, muy, muy bien analizado y me gusta siempre seguir su forma de pensar y de invertir. En esta misma tabla, por ejemplo, pues Bailey Gifford han sido ahora
estos últimos meses muy malos para este tipo de estrategias de hipercrecimiento. Y en general todo lo que sube tanto hay que ser cauto, ¿no? Pero dicho eso, tiene un mérito enorme. O sea, han logrado también resultados cercanos al 2000% en 15, 20 años. Lo que han hecho ellos es tener el foco en decir, vale, pues ahora mismo, por ejemplo, pues la empresa puede parecer a nivel óptico que los múltiplos son elevados, vamos a hacernos las cuentas a 10 años y vamos a pensar en décadas en lugar de en trimestres. Y esto es fundamental, pienso, para cualquier tipo de inversor. Ya inviertas en un tipo de compañías o en otro, el foco tiene que estar siempre en el muy largo plazo y al final pues la empresa el precio debe reflejar la capacidad de generar caja a perpetuidad, ¿no? Entonces, no fijarse en los próximos resultados trimestrales, en los próximos resultados del año que viene. Ellos, por ejemplo, pues desde Baillie Gifford inviertan en negocios en los que principalmente, pues en los que los fundadores, los emprendedores siguen dentro del negocio. Por ejemplo, pues también el proceso de haber cofundado Va de Valor me ha hecho también entender mucho mejor los negocios y el mercado en general. O sea, por ejemplo, si alguien quisiera ahora mismo comprar o valorar Va de Valor, no podría nunca llegar a las mismas conclusiones, a lo mejor que nosotros con el conocimiento que tenemos internamente, ¿no? Y tendría que hacer las cuentas pues con unas proyecciones a medio largo plazo a ver lo que se puede conseguir. Entonces, no es tan sencillo como parece, o sea, no es decir, voy a valorar empresas, aplico múltiplo per 5, per 6, que oye, que esa parte del mercado y eso se puede hacer y está fenomenal si encuentras buenas empresas a múltiplos muy bajos, pero no hay una sola forma de invertir bien. Y eso es lo interesante también, que hay gestores que se han especializado en una parte y otros que se han especializado en otra diferente. Entonces, como comentaba al principio también, la importancia de diversificar, ir contando con buenos profesionales de diferentes gestores. Y el Dream Team lo haremos entre nosotros. Lo siento si me enrollo demasiado, pero bueno, lo pensaremos y seguro que sale un Dream Team realmente bueno de gestores. Me parece buena idea, así que atentos a Twitter. Muy bien. Bueno, continuando, una de las partes favoritas de nuestros oyentes es comentar tesis de inversión y, como comentaste, Javier, vosotros analizáis vosotros mismos las principales posiciones de los fondos en los que participa vuestro fondo de fondos. Y tenemos aquí varias para comentar y una de ellas es Electa, del fondo Arctic Nordic. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué es lo que hace? Perfecto, te comento. Electa es líder global de soluciones de radioterapia para el cáncer. Opera en 120 países, tiene una cuota de mercado del 42% a nivel global y los principales productos que ofrecen son aceleradores lineales, grandes dispositivos utilizados para emitir radiaciones en los tratamientos de cáncer. Es un mercado, ya os podéis imaginar, ¿no? Pues con ese 42% de cuota global, que además los costes de cambio son realmente altos, porque una vez los hospitales deciden realizar las inversiones e instalar las máquinas, Electa tiene ingresos recurrentes por esa parte, o sea, le costaría muchísimo al hospital hacer un cambio, luego pues tienen sus servicios de mantenimiento, de software, entonces es una empresa que pues tiene esa recurrencia. Es muy curioso que a nivel... Esto, por supuesto, pues siempre que comentamos empresas, en el último webinar en Rankia hablé sobre algunas, son las ideas de los gestores. Nosotros simplemente pues nos gusta poder seguirlos, ver todos los datos más relevantes y tener nuestras estimaciones también. En el caso de Electa, pues hay escasez a nivel global de más de 15.000 aceleradores lineales en mercados emergentes, que son 3 veces más de los que tiene ahora mismo instalado Electa. Electa tiene instaladas pues eso, unos 5.000 unidades y lo curioso es que los mercados emergentes suponen el 85% de la población, mientras que tan solo el 40% de los dispositivos médicos. Os podéis imaginar todo lo que le queda crecer a este mercado si pues las cuentas del mercado de Asia para Electa han crecido un montón. En general, como empresa, el beneficio operativo multiplicado por 3 en poco más de 10 años, si las perspectivas son realmente buenas, si tenemos en cuenta un crecimiento futuro bastante inferior al de los últimos 10 años y aplicamos un EV/EBIT también inferior al medio de los últimos años, la rentabilidad es de doble dígito.
el cofundador y presidente sigue siendo el máximo accionista con el 30% no, el segundo máximo accionista con el 30% de los derechos de voto, que es algo que vemos también mucho en la mayoría de las posiciones de los gestores que hemos seleccionado. Los directivos tienen participaciones muy relevantes. Y en el caso de Electa, no lo vemos, bueno, este tipo de empresas, te iba a decir, no lo vemos como una empresa que te vaya a dar el 20 y pico por cien anual, pero sí para estar muy tranquilos y sacar rentabilidades de doble dígito. Y por supuesto, pues si cae, pues seguirán comprando más, ¿no? Y este tipo de empresas les gusta mucho a los gestores de Arctic. Hemos visto muchos ejemplos similares. Me parece muy interesante este caso porque es un ejemplo de que tú puedes estar expuesto al crecimiento en países en desarrollo, pero contando con un negocio sólido y además con una seguridad jurídica de países en desarrollo. Me parece Eso es. una buena idea enfocarse así, porque muchas veces la gente cree que para exponerse eso al crecimiento en Asia o en países emergentes hay que invertir en empresas del país, que yo no digo que esté mal, pero hay otras formas que igual no vas a captar tanto valor, tanto crecimiento, pero lo puedes hacer de forma mucho más segura. Y me parece un muy buen ejemplo, el de Electa. Así es. Proceso de aprendizaje que comentábamos al principio. Pues al principio, pues cuando estaba empezando a aprender, tuve una mala experiencia con una compañía china y vamos, voy con una cautela con ese tipo de mercados. Y el mercado europeo nos gusta, invertir en empresas de los países nórdicos nos parece, bueno, pues podéis ver, ¿no? A largo plazo las rentabilidades de las empresas de allí. En general, los directivos piensan en los accionistas, han ido aportando valor y bueno, pues teniendo también el apoyo de los gestores nosotros vamos viendo en lo que van invirtiendo, pues gestores que llevan más de 20 años invirtiendo en esos mercados, nos gustan las empresas en las que invierten y es un poco el enfoque que nos da mucha tranquilidad. Porque al final, por supuesto, pues estamos asesorando el fondo, pero los primeros inversores han sido familiares, amigos, gente muy cercana y por supuesto pues haremos todo lo posible por que el dinero esté en sitios, en empresas, ¿no? En fondos de empresas que nos den muchísima tranquilidad y somos los primeros en supervisar todo para que los gestores son buenísimos y además hay esa doble supervisión probablemente, ¿no? Que para asegurarnos de que todo vaya muy bien. Otra empresa que tenéis es SII, que esta es de Lierde. ¿A qué se dedica la empresa? SII es una empresa de consultoría tecnológica y de servicios de tecnología de información en Francia. También se puede ver que ha crecido muchísimo a largo plazo y también durante los últimos años pues ha multiplicado por 2 las ventas y los beneficios. Pues eso, 5 años, ha crecido muchísimo. Cotiza un EV/EBIT cerca de 12 veces. Las perspectivas a largo plazo son muy buenas. También es una empresa en la que la familia Jouvet hay una familia que tiene un gran porcentaje, pues tiene más del 40% de las acciones. Y es curioso también que los últimos resultados que publicó sorprendieron mucho al mercado. Se esperaban buenos resultados, pero no tanto, en general. Ayer, por ejemplo, estuve reunido con el gestor de una entidad francesa, que precisamente será el séptimo fondo en el que invirtamos, y nos comentó que estuvo reunido también con el equipo de directivo después de la publicación de resultados y que son accionistas también. Este es otro caso, por ejemplo, en el que 2 gestores que hemos elegido coinciden en ideas. Nos parece una señal buenísima. Nos pasó en el webinar el último que hice, también mencionaba de otro caso, Global Dominion, ¿no? Que lo tienen tanto Juan Huguet de Lierde como Gonzalo de GESConsult. Es una empresa que nos gusta mucho. Pues este caso, por ejemplo, de sí lo tienen tanto Lierde como la gestora francesa especialista en empresas francesas. Y otro caso también, el que coinciden dos, es el de Grifols. Así que es. lo tiene tanto GESConsult como SIA. En este caso lo tienen ambos también, que es algo que también nos gusta que sea así. Además, el negocio de Grifols se entiende muy bien. Se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos derivados del plasma. Tiene más de 300 centros de donación
y es un mercado que crece mucho, con fuertes barreras de entrada, y las 3 empresas más grandes tienen una cuota de mercado superior al 60%. No sé si lo habéis visto, pero si alguien tiene curiosidad puede ver el gráfico a largo plazo de las acciones de Grifols, cómo han ido creciendo y creciendo y creciendo año tras año. Las acciones se multiplicaron por más de 10 hasta el 2019, los ingresos y beneficios crecieron también un montón, pero es curioso que desde entonces han caído mucho. Las acciones ahora cotizan a los mínimos de los últimos 8 años, pero los ingresos y los beneficios son más de 3 veces superiores que en el 2011. Cotiza un PER de 15, EV/EBITDA de 14. Para una empresa tan buena, ¿no? En este caso sí que hay algo en particular que ha pasado. No sabemos hasta qué punto es lo que realmente ha hecho que las acciones caigan, pero por ejemplo, pues hablábamos con SIA con el equipo gestor de SIA sobre Grifols, y nos comentaban que han dedicado muchísimas horas a analizar exactamente todas las posibles disrupciones de competidores, todo lo negativo que podría pasar, no ven riesgo de disrupción. También es verdad que ha habido alguna operación entre empresas de los principales accionistas discutible, pero la conclusión que han sacado ellos, que nosotros pensamos lo mismo también, que en general pensamos que la familia, bueno, pues son indiferentes con los minoritarios y que le interesa que Grifols siga creciendo con éxito. Pensamos que a largo plazo el precio sí que reflejará la evolución de los beneficios. Y nos parece un caso curioso, y estamos pues una empresa más de las 200 o así que hay entre los fondos de los gestores. ¿Y cuál dirías que son sus ventajas competitivas de la compañía? La ventaja competitiva principal, bueno, simplemente viendo un mercado en el que tan solo hay, en el que entre 3 tienen tanta cuota, ahí las ventajas son claras, ¿no? Es que hay algo está pasando. Pues toda la estructura de los centros, no es nada sencillo crear un centro, obtener la regulación necesaria, hacerlo de forma muy eficiente. Además, históricamente a muy largo plazo, las cuotas de mercado han sido muy estables. Apenas, pero digo largo plazo de mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí que se ve muy evidente que hay fuertes barreras de entrada en este negocio. Otra empresa que tenéis en los fondos, esta vez a través de Downing, es Ergomed. ¿A qué se dedica esta empresa? También es un caso curioso. Ergomed es líder mundial en el mercado de farmacovigilancia, que tiene por objetivo la identificación, evaluación y prevención de riesgos del uso de medicamentos. Una vez están comercializados, pues una empresa como Ergomed es la que se encarga de evaluar todos los posibles riesgos. Son líderes en el mercado y luego también ofrecen otros tipos de servicios de investigación externalizado para empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Aquí lo que nos gusta, y es algo que vimos cuando estuvimos viendo todas las principales posiciones de Rosemary Banyard, es que todas sus principales posiciones tienen las mismas características. Da igual que sea una empresa líder del mercado de farmacovigilancia, o una empresa de software de farmacia, o una empresa de lo que sea. En todas se ve crecimiento exponencial durante los últimos años, cero deuda, pero cero deuda no de poca deuda, no, cero deuda, cero, altos ROEs, altos márgenes, capacidad de reinvertir. En el caso de Ergomed, por ejemplo, pues ha crecido una tasa anual de más del 20% durante los últimos 7 u 8 años. Son muy optimistas con respecto al futuro. El presidente tiene más de un 20% de las acciones, y también es un caso muy claro en el que, con estimaciones muy conservadoras, la TIR también es de doble dígito. Por supuesto, destaco que no podríamos saber tanto como saben los gestores sobre cada compañía, pero sí que podemos tener una muy buena idea de la valoración general del negocio. Si la acción cae un 20 o 30%, por ejemplo, pues vemos que un fondo ha caído mucho, que las principales posiciones han caído bastante y que ya nos gustaban, pues oye, pues igual en lugar de tener un 16% en el fondo, podemos tener un 18%. Ahora, por ejemplo, pues tenemos más exposición en el fondo de SIA, porque nos parece que es un muy buen momento para el mercado de energía, y ellos tienen en torno al 20% de exposición al mercado de petróleo. Pues precisamente por eso, y porque vemos casos de infravaloración
extremos, ahí tenemos algo más, ¿no? Pues igual tenemos cerca del 19%. Pero eso va cambiando. A lo mejor de repente pues van subiendo rápido los precios de las empresas de extracción de petróleo, se ajustan, no vemos tires tan elevadas, y en lugar de tener el 19, pues podríamos tener algo más en línea con la media, y si vemos que las acciones francesas caen un 30%, pues podríamos invertir más en el fondo francés, si son empresas globales, y eso en general. Y para terminar el repaso de las mayores o las más interesantes ideas en vuestra cartera a través de fondos, es GK Software, otra también de un sector donde suele haber bastante potencial, esta vez a través de Allianz. Parece que a qué se dedica es bastante claro, pero sí, nos gustaría conocer los matices de esta empresa, que ahí en los detalles es donde suele estar el valor. Es un caso también de una empresa que hemos visto no solo en el gestor de Allianz que hemos seleccionado, sino también en otros gestores muy buenos de Alemania, que es algo que también nos gusta ver y ayudó en el proceso de selección de gestores. GK Software es una empresa alemana líder mundial en software de puntos de venta en el sector minorista. Tiene más de 346.000 instalaciones en más de 65 países. Los principales clientes son grandes multinacionales, por ejemplo, pues el 24% de las 50 entidades de comercio minorista más grande del mundo son clientes de GK Software. Es sorprendente, ¿no? Son cifras muy altas. Qué complicado es llegar a tener esa penetración de mercado. Y además, los dos principales accionistas tienen más de un 50% de las acciones. En el último webinar que grabé sobre procesos de selección de fondos, GV de Valor Europe, mencioné que Stefan Dudazzi, otra empresa que ha seleccionado, es Adesso, que es otra empresa también relacionada con el sector de tecnologías de información, que había incrementado los ingresos por más de 10 veces desde el 2007. GK Software también ha incrementado los ingresos los ha multiplicado por más de 10 veces desde el 2007. Están pasando de un modelo tradicional a un modelo de suscripción en la nube, y este cambio también hará que sus servicios sean mucho más accesibles para otras entidades, ya que los costes iniciales son menores. Las perspectivas de crecimiento y márgenes son muy buenas, los múltiplos además actuales nos parecen atractivos para una empresa de tanto crecimiento, el PER de poco más de 20 veces y EV/EBIT 16, con un mercado creciente y con tanta solidez, ¿no? Y con los accionistas como con los cofundadores como principales accionistas. Aquí lo vemos también que a largo plazo las acciones seguirán subiendo lo que vaya creciendo el negocio. Y también pues otro caso diferente, nada tiene que ver este tipo de empresa pues con algunas ideas que he mencionado de Lierde o de GES Consult o de SIA, pero nos gusta que haya diversificación, pero en general de ideas que nos gustan y que nos hagan estar cómodos. De media, la TIR esperada, por ejemplo, a largo plazo, que nos sale es de en torno al 11%, más o menos, con unas con estimaciones que son entre conservadoras y razonables. Nos viene genial tener los modelitos, ir siguiendo los negocios, porque de repente, pues si el mercado cae mucho pero no ha pasado nada, pues indicaremos al mercado que nuestra rentabilidad esperada es algo superior. Si todo sube mucho pero no ha cambiado nada, pues que es un poquito inferior, y creo que es bueno también para la gente tener esa referencia. Y para nosotros también pues nos viene de maravilla. De momento pensamos, no sé lo que pensáis vosotros, pero nos parece que el mercado está a niveles de valoraciones medios, al menos en Europa, ¿no? Medias históricas, y a largo plazo sí que somos optimistas con la renta variable y con los resultados, y nosotros esperamos que con el fondo que asesoramos seremos capaces de sacar un poquito más, que bueno, esperamos bastante más, pero eso, que serán buenos resultados a largo plazo. ¿Cómo lo ves tú, Paco? ¿Cómo lo veis la situación del mercado actual? Que imagino que mucha gente se lo está preguntando también, si es buen momento para invertir. Pues yo creo que es un mercado de stock pickers. Sí. Que puede haber bastantes trampas. No estamos en inicio de ciclo. Quizá podamos estar en fin de ciclo, no. El fin de ciclo
Si hubiera alguna bola de cristal para saber cuándo llega, sería lo ideal, pero la verdad es que no la hay, o por lo menos yo no la tengo. Y veo que es eso, un mercado donde hay que tener cuidado con empresas cíclicas, donde hay que tener cuidado con empresas con deuda y donde lo que comentabas, aquí el stock picking va a ser clave, porque suele haberlo, esto lo hay siempre, Sí. pero más que nunca, los próximos años, yo creo que va a haber bastante diferencia entre ganadores y perdedores. Estoy totalmente de acuerdo. Y más que incluso muy, muy importantes en qué se invierte, y siempre lo comentan, lo han comentado también muchos gestores muy buenos, ¿no? Incluso más importantes en qué no se invierte. Sí, Evitar fallos todo lo posible. Nosotros, por ejemplo, sí que veíamos fondos en los que valoraciones de empresas nos parecían demasiado exigentes. Valoraciones, por ejemplo, de empresas sin tanto crecimiento, EV/EBITDA de 50, 60, cuando hace 7, 8 años estaban EV/EBITDA 15, 16. Esa parte nos da mucho miedo. Entonces, sí que estoy totalmente de acuerdo en que la selección va a marcar la diferencia incluso más que otros periodos. Es curioso, sacando datos también de resultados históricos, después de la .com en 2000, 2001, 2002, se pudo ver como gestores muy, muy especializados en la valoración de empresas sacaron al índice, fueron años buenísimos para la gestión activa, igual te hicieron 70-80% cuando el índice hizo un 0. Quizá vamos hacia esa parte en la que la gestión activa realmente va a marcar la diferencia. además la gestión activa real, que también Eso. haces esa diferenciación, porque hay fondos que te cobran comisiones de gestión activa, te lo vende como gestión activa, pero en realidad es casi como gestión pasiva, pero con una comisión del 2%. La parte que debería desaparecer, pero que no desaparece porque la gente todavía no sabe lo que tendría que saber, poquito a poco. Pero sí, es así. ¿Y tú, Adrián, cómo lo ves? A mí me da igual. Si cae, by Tú the ves lo dip. tuyo muy Ya barato, está. muy, 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 muy barato, ¿no? Yo ya he llegado a la conclusión de que si cae, by the dip y ya está. Muy bien. Y como comentaba antes, la parte de energía que más le gusta a Adrián, me parece que ahí es donde están las mejores oportunidades. Ahora mismo. A ver, es que lo de 2000 el año pasado en petroleras es que fue una locura. Además, yo ya lo había comentado con suscriptores de que el 2021 me pareció un año de petroleras clarísimo, porque decías, joder, el precio del petróleo rebote. Todas han reducido el CAPEX a dolor, porque lo han pasado horrible en 2020. Tienes menos CAPEX, te tratan de mantener la producción. Y dices tú, joder, es que muchas van a empezar a hacer dinero como no han hecho en su vida. E incluso muchos frackers y muchas empresas que no lo habían hecho estaban haciendo récords. Y Lo están único a que le precio faltaba de al derribo. sector... Sí, Didi. No, decía que estaban a precio de derribo además, o sea que es... No, y lo único que es que estos sectores, lo único que necesitan es un poco de una hostia limpia que los deja así tiesos y que les imponga un poco de capital discipline. Y ya está. Y al final, lo que suelo decir, la cura para los precios bajos son los precios bajos y la cura para los precios altos son los precios altos. Eso es. Lo comentó aquí Javier Ruiz la semana pasada. De momento eso, y sobre todo cuando más bajo está todo y según también los precios vayan subiendo y todo, pues hay que tener muchísimo cuidado también en seguir la evolución, ¿no, Adrián? Y que no inviertan en... Hace poco salió una noticia, por ejemplo, de Cenobus, que es una empresa que seguimos, que decía pues uno de los directivos que a pesar de las subidas de precio, pues que son muy cautos, o sea, con las nuevas inversiones, etcétera. Eso es un sector en el que hay que tener muchísimo cuidado porque si empresas sin accionista, ¿no? Sin dueño, simplemente se dejan llevar, y eso se ha visto en todo tipo de sectores cíclicos, ¿no? Que invierten en la parte alta, luego todos los deterioros y sale, me acuerdo en su momento, pues de ir analizando empresas de algunos sectores de mineral de hierro, del cobre, las peores inversiones que he visto yo, 2006, 2007, todos invirtiendo como locos con el precio máximo, y eso es lo normal en este tipo de sectores, ¿no? Entonces la gracia es encontrar los outsiders, ¿no? Los que realmente piensan diferente y entienden estas dinámicas. Porque como decía, además,
una cosa, uno al principio puede decir, claro, es que invierten porque suben los precios, entonces corre tal. Y ahora cada vez me doy más cuenta de que hay muchos otros factores que refuerzan ese ciclo, que es el mero hecho de que al subir es cuando te dan financiación y es cuando puedes hacer las locuras. Después Sí. de muchos años de precios altos y ganar dinero, es cuando te dan financiación y es cuando haces eso, M&A, loquísimo. Exactamente. Es muy curioso y te has especializado en una parte muy chula del mercado, de entender bien estas cosas. Yo he llegado a un punto que ya me da igual las empresas, el dinero, yo lo único que solo estoy aquí por la diversión y por la comunidad, Sí. porque te lo pasas muy bien. Por los ceos mineros que te mandan salsa picante. Exacto. Joder, qué bueno. Que va a volver a hacer otra cosecha, ¿eh? A ver cuándo nos manda. Paco y Adrián, esto es algo del tema de las inversiones que te tiene que gustar. Si no, es imposible que hacerlo bien y seguir, porque eso te tiene que gustar, te tiene que parecer interesante leer sobre estos temas y no es para todos, pero bueno, hay gente y es interesantísimo. Yo siempre lo digo a gente que puede estar interesada en hacer la formación avanzada de AKM Inversión. Para mí, la clave es que te guste. Si no te gusta y solo quieres aprender a invertir para ganar el máximo dinero, te va a ir mal. Va a ir Te va a ir seguro. mal, pero Sí, seguro. sí. Eso 100% seguro y es que y muchos, la mayoría también, bueno, muchos gestores de mucho éxito, ¿no? Si siguen es porque les parece, muchos de ellos que conocéis vosotros, pues es gente a la que les interesan mucho estos temas, podrían no trabajar y no... A ver, siempre hay casos y casos, ¿no? Pues hay de todo, pero bueno, a mí por lo menos también es un tema de que me parece interesante y seguir aprendiendo constantemente. Y dicho, hemos hablado de ideas. Cuéntanos algún error. ¿Algún error? Puede ser no solo idea, sino, porque cada vez esto lo decimos más, no tiene por qué ser una idea en una empresa en concreto, sino igual una categoría de errores, algo igual personal, algo más general, organizativo, no solo lo que es error de tesis, que también, ¿eh? Si quieres. Sí. Primero he pensado en algunos errores de tesis, por ejemplo, como comentaba, hablaba de una empresa china, pues es curioso que son muchos años, pues no sé si ahora ya 10 años más o menos, ¿no? Vi una empresa que cotizaba en el mercado chino, líder en su mercado, la caja era mayor que la empresa, estaba PER 1, creo que era, o PER 0 y pico. Yo dije, wow, menudo chollo, me voy a forrar. Nada, acabó siendo fraude pero bueno, y con eso, pues, ¿qué aprendes? Que lo que parece demasiado bueno no hay que hacer 10 veces más trabajo y suele dar problemas. Y la importancia de invertir en mercados estables y... Dime. En ese sentido, a mí es que una de las cosas que, se lo digo siempre a la gente, de lo que más me asusta es lo normalizado que lo ven ellos, los chinos. En plan, cuando estalla un fraude eso en una empresa china conocida, les preguntas y tal, y lo ven como súper normal. O sea, pero con una normalidad que me deja de verdad asustadísimo. Recuerdo con algún analista minero, cuando fue el caso de Luckin Coffee y alguno de estos, y lo ven eso como con una normalidad de, bueno, sí, no me extraña con el precio que cobraban, tal. Y lo ven como ultra normal. Entonces digo, joder, lo que debe haber. Desde entonces miro ese mercado totalmente diferente. Incluso estaba analizando, recuerdo, una posición de uno de los gestores y el nombre que puse en Google me aparecía una empresa china y yo pensando, no es posible, pero si todas las empresas en las que invertimos son europeas, ¿por qué ha invertido en una empresa china? Y claro, yo pues le llamé enseguida, digo, esto no lo puedo entender. Y me dice, no, ¿cómo que China? Eso no es China. Vi el nombre y era una empresa muy parecida, con un nombre, o sea, que el nombre era casi igual, pero había otra empresa que sí que era europea y dije, menos mal, joder. Pero no, como te digo, es algo que me marcó y que voy con muchísima cautela desde entonces. Creo que fue un fallo positivo. Y luego, también relacionado con la parte de retail, pues de repente pues te llega una pandemia global, se cierran las tiendas, pues una empresa que me gustaba en su momento, ¿no? Y pues te hace que te cambie totalmente todo. Entonces, y por eso también por la importancia de diversificar.
que el mundo es cambiante y que pasan cosas que no te esperas. En general, obviamente, pues con una cartera de empresas diversificadas, bien analizadas, que los directivos o que los principales accionistas pues realmente busquen los intereses de las empresas, muy buenos negocios, pues va a ir muy bien seguro, pero va a haber fallos porque el precio depende del futuro y el futuro es incierto, pero sí que pensamos que se puede predecir en general. Obviamente, pues sí, no sé lo que pensáis vosotros, pero nosotros sí que por esa parte, negocios donde se ven muy claras las estructuras del mercado, cómo van creciendo, ahí sí que estamos súper cómodos. Hay gente que dice, no, es imposible predecir, pero hay casos muy, muy, muy evidentes que seguro, y ejemplos que se han visto de muchos gestores de casos de éxitos y muy bien explicados. O sea, estamos convencidos de que ese esfuerzo de análisis se ve reflejado y que sí que se puede predecir con un grado, con exactitud, pero con empresas bien gestionadas, entendibles, cuotas de mercado pues bastante claras. Ahí sí que es donde nos gusta estar y donde vemos el valor. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por este repaso de la cartera, de los errores, de la forma de trabajar de Bade Valor y de las diferentes patas de un negocio que sigue creciendo, y espero que siga yendo tan bien, porque, bueno, lo merecéis, la verdad, estáis haciendo un muy buen trabajo. Y ahora viene lo complicado, las preguntas finales que tanto nos gustan y también le gustan bastante a nuestros oyentes, y empezamos con unas preguntas cortas. La primera es que nos digas un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Un deportista, diría Iniesta, por esa sencillez con la que juega, con la que hace todo perfecto, pero de forma sencilla, y eso es un poco lo que queremos hacer también desde Bade Valor, hacer las cosas muy bien, sencillas y durante mucho tiempo. Un artista. Un artista, diría mi primo Aarón Rivas, es organista y ha conseguido vivir de ello, lo cual me parece que tiene un mérito enorme, porque el órgano no es tan conocido como otro tipo de actividades artísticas, y es una muestra de superación, de que realmente seguir con constancia, hacer lo que crees, al final acaba dando sus frutos. Un empresario. Al haber cofundado la empresa, la verdad es que admiro a cualquier persona que ha comenzado con el desarrollo de un negocio y que está luchando por sus objetivos. Si tuviera que destacar un empresario, me vienen a la mente los hermanos Riveras, que son los principales accionistas de CIE, Gestamp, Global Dominion, principalmente pues por el éxito que han tenido a nivel internacional y por lo que transmiten, pues esa imagen de tranquilidad, cercanía, seriedad, constancia, que son valores que nos gustan mucho. ¿Filósofo o pensador? En este caso, pensador, por ejemplo, Ray Dalio, aunque igual me decís, no, es muy típico, pero bueno, a mí, por ejemplo, me vino bien leer lo que va escribiendo, algunos libros, para entender mejor la economía en general. No comparto todas sus ideas, no pienso igual que él en todo, pero en general me parece que recomiendo a todo el mundo leerle y me parece un muy buen profesional. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. En ningún sitio se come mejor que en casa, con la familia o con los amigos, pero si tengo que decir un sitio, se me viene a la mente el Rincón de Adriana, que es un restaurante en Valencia, cerca de la Malvarrosa. Tiene muy buena relación calidad-precio, la atención siempre es muy muy buena, es un restaurante familiar y el arroz está siempre riquísimo. Una canción. Vivir mi vida, de Marc Anthony. Me gusta la salsa y siempre mirar para adelante con buena actitud. Una película. El increíble caso de Benjamin Button, sobre una persona que nace anciana y con el paso del tiempo va perdiendo años. Que imaginaos que pasase lo mismo con las inversiones, ¿no? Que empiezas con rentabilidades de 4 dígitos,
como muchos gestores con el sello va de valor y que va cayendo poquito a poco, pues menos mal que no es así. ¿Y un videojuego? Videojuego no juego apenas, prácticamente nada. Alguna vez al día el FIFA. FIFA, Sí. también, otro histórico. Yo también era, bueno, por épocas, porque había épocas más de FIFA y otras de Yo de Pro pequeño Evolution. sí que yo el Pro también, Sí, pero pero sí, se pasaba muy bien las tardes dándole al FIFA y al Pro Evolution. sí que lo he disfrutado, sí. Bueno, pues dicho lo cual, llegamos ya a la recta final, últimas preguntas, y empezamos con ¿qué has aprendido este último año? Este último año destacaría, bueno, por una parte al final que aunque haya cosas que lleven un poquito más de tiempo de lo que te esperas, si vas poniendo el trabajo, el entusiasmo, estás acompañado de un buen equipo, las cosas van saliendo. Luego también en cuanto a niveles de aprendizaje más técnicos, ha sido un año muy muy bueno porque el haber podido colaborar con gestores tan buenos de diferentes países me ha permitido aprender muchísimo. Y bueno, en general eso. En cuanto al trabajo, ha sido por esa parte de que imagino que lo preguntas por ahí, pues ha sido un año de aprendizaje. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos o en el futuro próximo? Estoy tratando de aprender lo máximo posible sobre el mercado europeo. Ahora mismo nuestro foco es Europa, entonces pues entender muy bien cuáles son las entidades principales de cada mercado, cómo funciona pues todas las... Igual que pudimos entender muy bien el mercado español, hemos podido entender bien el mercado inglés, estamos entendiendo bien el mercado francés también, pues poquito a poco, entendiendo lo máximo posible el mercado europeo, que lleva tiempo, pero lo conseguiremos seguro. Y por último, consejos y libros para inversores. Para los que empiezan, seguro que vosotros podéis dar incluso más y mejores recomendaciones, pero les recomendaría empezar con libros muy sencillos, tipo Un paso por delante de Wall Street, Muy bueno. alguna guía que haya pequeñita de introducción sobre la bolsa, que hagan vuestro curso, Academia de Inversión, para alguien que no sepa mucho, que esté empezando, incluso para gente que sepa, por supuesto, pero como un punto de inicio ideal, que vea canales de YouTube de las principales gestoras independientes del país, que vaya curioseando y aprendiendo lo máximo posible. Y luego que pregunte, porque en general, seguro Paco y Adrián, que si cualquier persona está interesada en aprender y os pregunta, os escribe un correo, no sé cómo aprender, seguro que le vais a aconsejar y le vais a guiar todo lo posible, ¿no? Y lo mismo no sé quién sea, o sea, también les animo a que pregunten a gente que lleva muchos años en el sector y seguro que les ayudan con recomendaciones de libros, con recomendaciones de cómo aprender y eso. Sin duda, la verdad es que preguntar muchas veces sorprende. Preguntar a gente que parece que no está a tu alcance y mucha gente, pues eso es muy amable y no se pierde nada. Sí, la mayoría de la gente es buena e intenta ayudar. Pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido muy interesante, una forma diferente de enfocar las inversiones. Y para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Simplemente agradeceros muchísimo que hayáis contado conmigo. He estado muy a gusto con vosotros. Espero que sigamos siempre en contacto. Os agradezco mucho y hacéis un trabajo también espectacular. Y seguiremos viéndonos y coincidiendo muchísimos años. Estoy seguro de que así será. Y un placer porque además Javier, además de, bueno, ser un muy buen profesional, también es muy buena persona. Y además eso se nota rápido cuando te conoces, en un minuto ya se ve. Igualmente. Y eso también es muy importante en los negocios, estar con buenas personas. Totalmente de acuerdo. Adrián, ¿algo más que añadir? Nothing to add.
Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcasts, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.